Ahí está ya grabando. Qué rico. Perdona, pero es que prefiero así. No, es que tú la haces bien. Mi diccionario no lo tiene. Bueno, es que yo tengo un diccionario jurídico. Muy bien. Pero sí, no lo tengo. Solo que lo busque en diccionario normal. Si quieres les voy a dar el que yo encontré acá Entiendo que su familia hace cosas. Dice que imperativo quiere decir que impera quiere decir que manda. Es un deber o una exigencia inexcusable. Es decir, un imperativo es algo que no se puede obviar, que tiene que estar de manera inexcusable. No es posible que no se den estos deberes y estas obligaciones. Quiere decir que dentro del derecho procesal es de carácter obligatorio y mandatorio cumplir con los deberes y obligaciones para que el proceso se pueda desarrollar dentro de lo que establece la propia Constitución, dentro de lo que establece la doctrina y las leyes ordinarias. No podemos obviar el cumplimiento de deberes y obligaciones que nos va marcando la normativa dentro del proceso, porque imperativo quiere decir que manda, que impera, que no se puede obviar. Entonces, este concepto ténganlo en mente para su examen y para su conocimiento general. Cuando ustedes les hablen de qué son los imperativos jurídicos procesales o los imperativos jurídicos, pues son todos aquellos deberes y obligaciones que hay que cumplir dentro de un proceso. Ya cuando entremos ahorita más adelante a ver los imperativos jurídicos procesales establecidos en la doctrina y en la propia normativa, nos vamos a dar cuenta que no son solo deberes, obligaciones, sino que también la ley y la doctrina nos habla de las cargas procesales. Así que vamos a ver esa parte. Y aquí los imperativos jurídicos, como les mencionaba, los podemos dividir en tres. Dentro de la definición anterior que vimos, establecimos que estaban los deberes y las obligaciones. Pero al desarrollo de nuestro concepto vamos a sumar las cargas. Y vamos a ver qué es cada una de estas y con quién tiene relación cada uno de estos imperativos procesales. Vemos que los imperativos procesales los vamos a dividir en primero los deberes, segundo las obligaciones y tercero las cargas. Todo esto estamos hablando de deberes procesales, obligaciones procesales y cargas procesales. Veamos qué es un deber procesal. Estos son todos aquellos que se dan en la relación del proceso o en la relación procesal que tienen obligación de cumplir los jueces con los sujetos procesales y los sujetos procesales con el juez. Quiere decir que los deberes vienen en una jerarquía lineal entre juez y sujetos procesales. Ahora veamos las obligaciones. Las obligaciones no las desarrollan los jueces. Las obligaciones se desarrollan entre las partes. Se caracterizan porque se debe cumplir por lo señalado por el juez o por la autoridad jurisdiccional competente. Para tratar de explicarlo de mejor manera, los deberes los tenemos que imaginar en una línea vertical y las obligaciones la vamos a ver en una línea horizontal. ¿Por qué? Porque los deberes
van a estar encaminados a la relación entre el juez y los sujetos procesales y los sujetos procesales. Pues estamos hablando de una relación vertical. Las obligaciones que son impuestas o señaladas por el juez o por la autoridad jurisdiccional competente, entiéndase un magistrado, un juez de menor jerarquía, esa se va a dar únicamente entre las partes procesales, el demandante y el demandado. Entonces ahí estamos hablando de una relación horizontal. Eso anótenlo porque les va a servir bastante para recordar cuando les hablen de deberes. Bueno, están hablando de una relación vertical, juez y sujetos procesales, sujetos procesales, juez. Y cuando les hablemos de obligaciones, son las que se dan entre los sujetos procesales, en donde no hay una jerarquía, no hay una igualdad. Por eso hablamos de una relación de tipo horizontal. Más adelante vamos a entenderlo mejor cuando ya demos ejemplos de cuál es un deber, cuál es una obligación y cuáles son las cargas. Las cargas, de acuerdo a un autor Varado Belloso, las podemos definir de la manera siguiente. Las cargas son las facultades limitadas que se da a una de las partes para que ésta pueda ejercerla en un plazo determinado. Quiere decir que dentro del proceso van a existir cargas procesales, pero hay dos situaciones que se deben de tomar en cuenta: que las cargas son de facultad limitada, es decir, tienen límite que establece la propia ley, y dos, tienen un plazo. Quiere decir que hay un tiempo específico para cumplirla, un plazo que en algunos casos es perentorio. Si se deja pasar ese plazo, se pierde el derecho de hacer uso de las cargas procesales. ¿Vamos entendiendo hasta ahí o hay alguna duda en relación a los imperativos jurídicos procesales? ¿Todo bien? Sí, licenciado. Vamos a concluir. Mira todo lo que es aduanas. Él es el que hace toda la negociación de cuando ingresa, viene, sale el contenedor. Es como la gerente general, pero también la Vamos a ampliar ahora en relación a los deberes procesales. El autor de nombre Dorado Guzmán define los deberes jurídicos de la siguiente manera: un comportamiento obligatorio impuesto por una norma legal, por un contrato o por un tratado, impuesto a una persona a favor de otra, que tiene la facultad de exigir su cumplimiento cuando no fuese espontáneamente observado, diferenciándolo así del deber moral. Quiere decir que los deberes procesales vienen impuestos por una norma, por un contrato o por un tratado, que se da o se otorga a favor de una o de otra persona. Este comportamiento, como veíamos anteriormente, es de carácter obligatorio, y si es de carácter obligatorio, en caso se dé un incumplimiento, está la facultad de que este sea exigible, y es ahí en donde entra el tema jurídico, porque tiene una connotación de obligación legal. Si no tiene una connotación de obligación legal, entonces pasamos a los deberes morales. Como creo que a ustedes se los expliqué en alguna clase, hay normas y deberes morales que cumplimos de acuerdo a la forma en que hemos sido formados y educados, pero que no necesariamente van a tener una consecuencia jurídica. Veamos un ejemplo: un contrato en donde una persona se compromete a entregar determinado bien por un precio en un plazo determinado. En caso que este no se cumpla, la parte a quien no se le respetó las cláusulas del contrato
puede acudir a un órgano jurisdiccional para pedirle al juez que dicte una sentencia en donde se le obligue a cumplir, porque ahí hay una relación jurídico-legal diferente a una norma moral. Un ejemplo de una norma moral es saludar, por ejemplo, tener una relación cordial con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Pero yo les pregunto, el hecho de que en algún momento nosotros por cualquier situación decidimos no responder un saludo, ¿tiene alguna consecuencia jurídica? No. No. Digamos, ningún órgano jurisdiccional va a aceptar una demanda o una denuncia en donde nosotros le hagamos ver al juez que mi amigo Carlos no me saludó. Otro de los deberes morales que tenemos es, por ejemplo, la deferencia o el respeto que debemos a las personas mayores. ¿Qué pasa? Eso era algo que a uno le enseñaban antes. Yo creo que ahora nuestros padres nos lo siguen enseñando. Somos una sociedad bastante conservadora. ¿Qué pasa si en un autobús o en un lugar de espera nosotros estamos sentados, llega una persona de la tercera edad? ¿Qué fue lo que a nosotros nos enseñaron que hiciéramos? De 30. ¿A cederle el lugar? Bien, a cederle el lugar. No, es que el anaranjado tiene... Ese es un deber moral que nosotros tenemos como parte del respeto hacia los mayores, a una mujer embarazada, a una persona con algún tipo de discapacidad. Pero yo les pregunto, ¿qué pasa si yo estoy sentado en una sala de espera y ya no hay más sillas y llega una persona mayor y no le cedo el lugar? ¿Puede tener eso alguna consecuencia jurídica? Ninguna, más que el reproche que puede hacer pueden hacer las mismas personas que están en el lugar, pero jurídicamente no existe ninguna responsabilidad. Contrario a todo lo que tiene que ver con deberes procesales, porque estos sí llevan aparejada una consecuencia jurídica. Y cuando hablamos de consecuencia jurídica, significa que es de carácter y de cumplimiento. A mí me da pena, ¿no has visto mi teléfono? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta en relación a los deberes procesales? Era la pantalla. Pero apagala, pero ¿Se recuerdan que mencionamos que la relación de los deberes procesales es en forma vertical entre el juez y los sujetos procesales? No supiera usar un teléfono. Y en esta definición lo vemos, porque es el juez el que va a decidir y va a imponer a la parte que resultare condenada el cumplimiento de la obligación. Entonces, el juez va a ordenarle a los sujetos procesales tienen el derecho de hacer valer al juez sus argumentaciones y finalmente el juez va a tomar una decisión que va a acarrear una consecuencia jurídica para una de las partes. ¿Nos queda clara la definición con el ejemplo? No te da pena. Sí, licenciado. Es esa relación que se da entre juez y sujetos procesales. Puede ser que les venga también que establezcan si es falso o verdadera la definición del autor que acabamos de ver, que es Dorado Guzmán, en relación a los deberes procesales. Si tienen alguna duda, no tengan pena, de una vez la van preguntando y si podemos resolverla, la resolvemos de una vez y si no, pues buscamos la forma de que todos tengamos el conocimiento que necesitamos. Vamos a ver ahora en relación a las obligaciones procesales. Las obligaciones procesales se recuerdan que dijimos que son de manera horizontal, que se da entre los sujetos procesales, demandante y demandado, denunciante y sindicado. Dice que las obligaciones procesales las podemos definir como el conjunto de obligaciones impuestas por la ley o por el órgano jurisdiccional
a las personas que intervienen en un proceso. Quiere decir que estas obligaciones van a emanar de la ley, pero van a hacerse efectivas a través de las resoluciones de un juez y del órgano jurisdiccional competente. ¿Qué requisitos se deben cumplir para que una obligación procesal cumpla todos los términos que la ciencia del derecho establece? Que esté basada en los principios que establece la Constitución, es decir, en el principio de legalidad. Recordemos que a lo largo de nuestras clases hemos visto mucho en relación a la ley del organismo judicial, en donde establece que la única limitante para que los jueces resuelvan o impongan estas obligaciones a los sujetos procesales es la Constitución y las leyes del país. Eso es lo único. Digamos, no puede haber una obligación procesal que sea inventada, antojadiza o que no tenga fundamento para que el juez la diga. El juez puede imponer obligaciones procesales que van a estar establecidas en la propia ley o que van a emanar de una resolución del órgano jurisdiccional. Si emanan de la ley, el fundamento va a ser la ley, y si emanan del juez, el fundamento también va a ser la ley, la propia ley en la cual él fundamente esa obligación. Y aquí vamos a poner un ejemplo de obligaciones procesales. Por ejemplo, el pago de las costas procesales. En Yo quisiera no algunos ir y pedirte allá, yo me quedo en mi clase. las partes son Pero me imagino condenadas que no se a lo que la doctrina y la propia ley regula como costas procesales. ¿Alguno de ustedes que tenga idea o que nos pueda decir qué son las costas procesales? De la manera que ustedes lo entienden. Oscar Sarti, vamos a ver. Licenciado, muy buenas tardes. Son los honorarios jurídicos del abogado defensor o del abogado que acusa. ¿Qué es el honorario del abogado que va a litigar en ese caso? Muy bien. Son los honorarios. ¿Te quedas aquí? De manera general podemos decir que las costas procesales va a incluir todos aquellos gastos en que van a incurrir las partes involucradas en un proceso. Y si así lo estima pertinente el juez, va a imponer esa obligación procesal para que la parte que resulte condenada se haga cargo de los gastos en que incurrió la otra parte. Esa es una obligación procesal que está fundamentada en la ley y que va a ser impuesta por el órgano jurisdiccional. De la misma forma sucede, como mencionaba el compañero, con el pago de los honorarios. Obviamente no se trata únicamente de imponer alguna cantidad antojadiza, sino que todas estas obligaciones procesales deben de estar debidamente fundamentadas. Recordemos que los propios honorarios de los abogados hay ¿cómo se llama? Ustedes recuérdenme, ¿cómo se llama la tabla? Arancel. ¿Perdón? Arancel. El arancel, muy bien, gracias Rosario. El arancel que establece los honorarios que pueden cobrar los abogados. Entonces, esas son las obligaciones procesales. Artículo 572 a 578 Código Procesal Civil y Mercantil. Muchas gracias, Herbert. Nos queda claro entonces lo relativo a las obligaciones procesales. Sí. Oscar Sarti y luego Elda Beatriz. Elda Beatriz. Buenas tardes, licenciado. Fíjese de que yo no he entendido muy bien esto de las costas procesales. Yo tuve un inconveniente legal
tuve que pagar costas procesales y ahorita estoy escuchando que es el honorario que se le paga al abogado, pero yo le pagué al abogado cuando estuve en esa situación legal. O sea que esto es extra. No importa que uno le haya pagado al abogado cuando llevó el caso, por decirlo así. No, lo que pasa es que las costas procesales no incluyen solo los honorarios del abogado, sino también todos los gastos que devienen del propio proceso. Pero no se trata de los honorarios que nosotros le paguemos al abogado, sino de los honorarios de la parte contraria. No sé si por ahí vas. Sí, está muy bien. Es que a mí me quedó duda esa vez porque tuve que pagar más de 5,000 quetzales en costas procesales y me quedé con esa duda de por qué si yo pregunté y me dijeron cabal esto que usted está diciendo que eran los honorarios, pero yo estaba equivocada, honorarios, pero no eran directamente lo que uno le cancela al abogado. No eran del abogado que la representaba, sino del abogado que representa a la otra parte. Y me imagino que en ese cálculo que le hicieron, estaban incluidos otros gastos propios que surgen dentro del propio litigio. Pero en relación a los honorarios, esos van encaminados a la otra parte, porque los honorarios de la parte que me va a representar a mí, esos los pactamos antes de que él tome el caso. Y de hecho, yo creo que muchos abogados, pues una parte la cobran al iniciar y otra al finalizar. Entonces estamos hablando de los gastos de parte contraria. Sí, así es correcto. Sí, muchas gracias, licenciado. Gracias, muy amable. Ahora vamos a ver en relación a las cargas procesales. Las cargas procesales o la carga procesal es la facultad de hacer algo cuya falta de uso resulta la pérdida de esa facultad. Este concepto es un tanto confuso si no lo vemos de manera práctica. Vamos a ver si la enciclopedia jurídica nos da una definición más clara. Y la enciclopedia jurídica nos dice que una carga procesal es una situación jurídica instituida en la ley consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa y normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él. Hasta aquí este concepto sigue siendo un tanto confuso, pero lo vamos a llevar a los ejemplos. Aquí lo vamos a poder ver de mejor manera. Como cargas procesales ya en la práctica, vamos a ver, por ejemplo, una carga procesal que es la propia presentación de la demanda. ¿Por qué es una carga procesal? Voy a regresar a las diapositivas en donde vimos la definición que nos dio Alvarado Belloso. La propia interposición de la presentación de la demanda es una carga procesal. Vamos a ver. Porque recuerdan que con el autor Alvarado Belloso veíamos que estas son facultades limitadas que se da a una de las partes para que pueda ejercerla en un plazo determinado. ¿Por qué es una carga? Porque es una facultad limitada a quien tenga interés en el proceso. Quiere decir que el límite de presentar una demanda lo establece el propio interés que yo tenga en la demanda, porque de lo contrario habría desorden y cualquier persona podría demandar a otro por cualquier situación. Debe haber un interés directo. Yo voy a presentar una demanda de alimentos, pero la voy a presentar, digamos, una señora va a presentar una demanda de alimentos porque ella es la progenitora de los hijos que tuvo con el demandado.
no puede venir una tercera persona en nombre de ella a presentar la demanda, a menos que haya un mandato, pero eso es una situación aparte. Tiene que ser alguien que tenga interés en el proceso. Y digamos, no le pueden pedir alimentos a cualquiera, tiene que probarse la filiación, tiene que probarse la paternidad. No sé si me explico por qué es una facultad limitada, porque la propia ley nos fija ese marco, esos límites de quiénes, cómo y dónde pueden presentar una demanda. Y ponemos el caso de alimentos. Puede presentar la demanda la parte interesada, que va a ser la progenitora, a favor de los hijos que tuvo con el demandado. Ese es el límite. No puede venir el vecino a demandar a don Carlos por los hijos que tuvo con doña Carla si ella no tiene interés en el proceso. O menos que vengan a demandar a don Carlos que paga alimentos por hijos que no procreó con doña fulanita. Eso es a lo que se refiere en las facultades limitadas. Volvamos ahora al tema de la presentación de la demanda. Dijimos que también las cargas procesales tienen un tiempo o un plazo limitado. ¿Qué pasa si una demanda no la presentamos dentro del tiempo que establece la ley? Recordemos que hay una figura legal que se llama la prescripción, y la prescripción no es otra cosa que perder el derecho que tenemos de demandar. Es decir, antes de presentar una demanda tenemos que establecer si estamos dentro del plazo legal. Aquí voy a pedir que ustedes me orienten. Por ejemplo, en una demanda laboral, ¿cuánto tiempo tenemos para demandar al patrón? 30 días, licenciado. ¿Y qué pasa si nos pasamos de esos 30 días? Ya no es válida la demanda. Prescribe nuestro derecho. Podemos presentar la demanda, pero ya infringimos uno de los supuestos, que es el tiempo. Entonces, por eso es una carga procesal, la presentación de la demanda. Otra carga procesal, la contestación de la demanda. Y vayan tomando nota que cada uno de estos aspectos va relacionado con el interés directo que tienen las partes y también con el plazo, que debemos de ser muy cuidadosos que no nos venza. La contestación de la demanda, la propia ley establece cuáles son las actitudes que puede tomar el demandado: allanarse a la demanda, presentar excepciones, contestar la demanda. ¿Qué pasa si no se contesta la demanda dentro del plazo que establece la ley? Se pierde ese derecho. Por eso la contestación de la demanda es una carga procesal. ¿Quién va a contestar la demanda? Pues la persona contra quien se ha enderezado la acción legal por el incumplimiento de alguna obligación. No puedo yo soy buena gente, yo voy a responder la demanda que presentaron en contra de mi papá o en contra de mi hermano. No lo puedo hacer porque no estoy legitimado para hacerlo. Tiene que ser la persona que ha sido demandada y tiene que contestar la demanda dentro del plazo que establece la ley. Ustedes lo pueden ver en el tema civil, en el tema laboral, en el tema administrativo. Incluso hay casos que desde el inicio, por no conocer los imperativos jurídicos procesales, específicamente las cargas que corresponden a cada una de las partes, que desde el inicio se vislumbra que esa demanda, la parte demandante la tiene ganada. Entonces, por eso es bueno que nosotros, si vamos a ejercer como abogados, lo hagamos con responsabilidad, sabiendo que en el derecho todo tiene una legitimación, pero también tienen plazos que son improrrogables.
Otro de los imperativos jurídicos en relación a las cargas procesales, antes de que veamos la presentación de recursos, vamos a darle la palabra a Herbert Varías. Licenciado, buenas tardes. Solo una consulta. Yo estaba leyendo ahorita que la contestación de la demanda solo puede ser en sentido negativo. Ajá. Que dice que de ahí está normal escuchar la contestación negativa de la misma solo cuando está en contra, por decirlo, de la demanda, o no entiendo esa parte, Eric. Bueno, es que recordemos que la contestación de la demanda es porque no estamos aceptando la parte medular por lo que nos están demandando. Entonces, en esa forma, lo que vamos a decir es que nosotros no somos responsables de lo que se nos endilga. Entonces, eso es una verdad. La demanda va a ser contestada en sentido negativo. Pero yo hablé que cuando se demanda hay otras actitudes que puede asumir el demandado. ¿Cuáles son esas actitudes que puede asumir el demandado? Como ustedes creo que vimos las excepciones, ¿verdad? Uno es contestarla en sentido negativo, en donde no estamos de acuerdo con lo que se nos está demandando y le estamos diciendo al juez, digamos el proceso para acreditar si lo que me están endilgando es verdad o no. Otra cosa que podemos hacer es allanarnos a la demanda, que al final es una forma de contestar la demanda, pero la ley lo denomina allanarnos a la demanda, que es decir, bueno, yo acepto por lo que me están demandando, así que dicte sentencia. Otra actitud de demandado es plantear excepciones previas, excepciones mixtas o excepciones perentorias. Con estas dijimos que lo que busca el demandado es que el juez no entre a conocer el fondo del asunto porque hay cuestiones pendientes que deben de resolverse. Sí, en un ratito cuando finalicemos la clase vamos a compartir la presentación, no tengan pena. Llevan 15 diapositivas que incluyen la clase del día miércoles y la clase del día de hoy. Yo me comprometo al finalizar de una vez para dársela a Miguel Ángel y que él se las suba a clase. ¿Estamos claros entonces con por qué las demandas se contestan en sentido negativo? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Otra carga procesal es la presentación de recursos. ¿Quiénes están facultados para impugnar o para utilizar los remedios procesales o para presentar los recursos? Pues únicamente las partes que estén legitimadas en el proceso. Ahí volvemos a hablar del límite que establecen las cargas y los imperativos procesales. ¿Por qué los recursos entran dentro de la categoría de cargas procesales? Uno, porque delimita quiénes están facultados para presentarlos, y dos, porque los recursos también tienen una temporalidad. Hay diferentes clases de recursos que pueden presentar las partes. Sin embargo, estos no quedan a discreción de los sujetos procesales cuando presentarlos, sino que la misma ley establece un tiempo. Recurso de revocatoria, recurso de revisión, recurso de reposición, recurso de apelación. Cada uno de esos recursos es una facultad que tienen las partes de presentarlo, pero cada uno de ellos tienen un tiempo establecido en el que se deben de presentar. ¿En qué materia es importante conocer los tiempos de los recursos? Pues yo les diría en todos, porque en cada materia está en juego diferentes bienes jurídicos que tutela la propia Constitución. Si hablamos de una demanda civil por daños, hay una cantidad dineraria que está en juego. E imaginemos que como abogados se nos pasa por alto el plazo en que podíamos impugnar una resolución en donde un cliente ha sido condenado a pagar 150,000 quetzales,
pero nosotros consideramos que hay suficientes argumentos para que en una segunda instancia se conozca el caso y dejen sin efecto eso, pero dejamos pasar el plazo. No le podemos decir al juez, mire, fíjese que se me olvidó, déme oportunidad, porque los plazos que establecen las normas son perentorios. No puede pasarse de lo que establece la ley. Y entonces, qué delicado que nuestro cliente sea condenado cuando tenía posibilidad de revertir una sentencia de primera instancia. En el caso de derecho penal, hay casos en donde por negligencia de los abogados, una persona que ha sido condenada en un debate que no se presenta a tiempo del recurso de apelación y simplemente que pierde la oportunidad de que un órgano superior revise si esa sentencia llena todas las características de forma y fondo, y de esa cuenta pierde la oportunidad de lograr quizá en una segunda instancia que su caso sea reenviado o que se le modifique por una sentencia más tenue. Y por último, otra de las cargas procesales es la presentación de pruebas. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, solamente pueden presentar pruebas aquellos que tengan interés en el proceso y que estén legitimados por la ley. Pero también la presentación de pruebas tiene un plazo improrrogable en el que debe cumplirse. Ustedes me preguntan, y vuelvo a insistir, yo voy a hablar de experiencias en temas penales. Hay casos en los que algún acusado va al debate sin tener ningún medio de prueba propuesto por él, sí hay. ¿Por qué? Porque el abogado se le pasó el plazo y no propuso la prueba. Entonces, de cierta manera, aun cuando el Ministerio Público tiene la responsabilidad o la carga probatoria, pues la misma ley establece que el propio sindicado, pues esto es para civil y mercantil, los 30 días, puede presentar sus medios de prueba. Por eso es una carga procesal, porque está definida para las personas interesadas y legitimadas dentro del proceso, pero también la presentación de pruebas tiene una temporalidad. Lo mismo sucede en lo civil, lo mismo sucede en lo laboral. Y estos plazos, como lo mencionamos, son improrrogables. ¿Qué le queda al juez? Resolver con lo que tiene. Julio César Equité, muy bien. Licenciado, buenas tardes. Licenciado, esta presentación de pruebas, usted que pues supongo que se maneja en el medio de todo esto, ¿es común que pase entre los abogados? Gracias. No, fíjese que en temas penales, digamos que yo tenga conocimiento, son muy pocos casos en donde alguna de las partes ha obviado presentar pruebas. Digamos que el Ministerio Público, las fiscalías son muy cuidadosos de sus procesos, de hecho llevan todos sus expedientes que en las carátulas tienen establecidos cada uno de los plazos y pasan por varias revisiones. Imaginémonos un caso en donde el Ministerio Público acusa y no se presenta a la audiencia de ofrecimiento de prueba, de entrada el caso estaría perdido, ¿verdad? Y los casos que he visto es en donde los abogados defensores han obviado presentar algún medio de prueba, pero no es común. En temas laborales y civiles, pues sí he tenido conocimiento de algunos casos en donde los abogados, y aquí recalco que es responsabilidad de los abogados, porque nosotros cuando confiamos un caso a un profesional del derecho, esperamos que ellos sean los que tengan el control de todos los temas procesales, entre ellos la presentación de pruebas. Sí ha habido casos en donde no se presenta la prueba en el tiempo determinado y el órgano jurisdiccional ya no la acepta porque estos plazos son perentorios. Muy bien, son estas 15 diapositivas,
la de la clase del día miércoles y de la clase del día de hoy. Espero que lo que vimos les haya quedado claro. Igual ustedes van estudiando, creo que esta ya es la tercera diapositiva que vamos a enviar, van estudiándolas, si en el camino van surgiendo dudas, con mucho gusto en las clases que nos quedan podemos ir resolviendo las mismas. Yo ahorita de una vez que me desconecte voy a enviar a Miguel Ángel la presentación y le vamos a pedir que nos haga favor de subirla hoy mismo para que ustedes puedan empezar a estudiar para su examen. Me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto saludar a los pocos que se conectaron, pero yo sé que esos pocos que se conectaron van a ser los que van a tener las mejores notas porque demuestran su interés y su empeño. Yo me siento satisfecho, me sentiría satisfecho con 10 que se conecten porque prepararme por 10 vale la pena, no digamos con 107 que estamos conectados ahorita. Eso demuestra el interés, la vocación y la dedicación que ustedes tienen y pues habla muy bien que ustedes van a ser de los mejores y de los buenos profesionales en Guatemala. Les deseo a todos un buen fin de semana, que descansen, pásenla bien con su familia, pero no se olviden de estudiar un poquito para que estemos preparados para el examen final. Gusto de saludarlos y muy buena noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado.